Ya de regreso con más información. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7 y como cada martes recibo con muchísimo gusto y le agradezco su presencia y por supuesto su información que obtendremos a partir de este momento al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, quien es director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí. Doctor Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Muy buenas noches, Tocayo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estamos a la orden, como siempre, con mucho gusto para poder informar y aprovechar esta oportunidad que nos brindan ustedes. Pues adelante, entramos en materia. Gracias a ti, doctor. En esta ocasión se registran un poco menos de casos, o bueno, un número importante menor al que habíamos registrado un día antes. En las últimas 24 horas se dan 169 nuevos casos de COVID y 17 lamentables defunciones, 17 fallecimientos. Estas variantes, doctor, que se dan entre un día y otro, porque estuvimos en uno de estos días a punto de llegar a los 300 casos, otra vez digo, tuvimos en los momentos más complicados cifras más altas, pero rondamos en los 220, 250, por ahí, estuvimos casi llegando a los 300 y ahora otra vez sentimos este bajón. ¿Podría ser normal dentro de la época que estamos viviendo, doctor? Sí, es normal, es esperado, hay una combinación de diversos factores. Es un proceso biológico, si bien estamos haciendo intervenciones para romper una ola de contagios, es decir, en la medida en que la gente se va protegiendo, estamos cortando las cadenas. La enfermedad podría ir pasando de persona a persona, pero en la medida en que se usa el cubrebocas, toma la sana distancia, se lavan las manos, pues esto evita que estas cadenas de transmisión que matemáticamente podrían ser exponenciales, es decir, pasar de 4 a 8 a 16, 64, 240, 1200 casos en 5 o 6 semanas, vamos cortando estas cadenas de transmisión. Entonces, como hay acciones en contra de la transmisión generalizada, esto hace que la transmisión, bueno, los contagios que vamos detectando tengan estas oscilaciones. Y hay otro fenómeno que siempre lo hemos reconocido, tiene que ver con el fin de semana. Recordemos, Miguel, que el compromiso que se hizo con el señor gobernador del estado, con la secretaria, es que informemos diario lo que se está obteniendo de los laboratorios, tanto el Laboratorio Estatal de Salud Pública como el resto de laboratorios privados de la universidad y desde luego del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la medida en que se obtienen los resultados, se hace un corte diario a la misma hora, por la mañana, y con esa información se procesa durante el día y se anuncia al día siguiente temprano para tener pues todos los datos de las personas que resultaron positivas y negativas, como edad, sexo, características, toda la información epidemiológica que damos a conocer, de tal manera que también hay un efecto normal del fin de semana, donde se disminuye el número de muestras. Esto es algo normal, natural, y tiene que ver con esa situación. Sucede a nivel federal, no es exclusivo de nuestro país, incluso sucede en otros países. La gente a veces decide no acudir al servicio médico el fin de semana, y esto también afecta el procesamiento de muestras. Sin embargo, cuando todas estas personas las acomodamos por fecha de inicio de síntomas, las curvas se van suavizando. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un comportamiento ya no tan errático, ya no tan oscilatorio con tantos brincos, y da una imagen más real de lo que está sucediendo. A nuestro punto de vista, estamos en una especie de meseta, le llamamos, es decir, no hay un crecimiento. Esto es una buena noticia. No tenemos un crecimiento sostenido, exponencial, donde se va creciendo, duplicando o triplicando los casos de días anteriores, aunque lo malo es que tampoco tenemos una disminución sostenida. No hemos logrado disminuir como quisiéramos la transmisión del COVID en nuestro estado. Tenemos que seguir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque se siguen presentando hospitalizaciones. Hay una alta demanda de hospitalización. La FENAPO en estos últimos días ha roto récords de personas que acuden a consulta y sobre todo de personas que se están internando, Miguel.
Esto, ¿qué se traduce? En que ha habido un incremento también de personas contagiadas que requieren atención con oxígeno, por ejemplo, son las personas que ingresan a la FENAPO o que ingresan a cualquiera de los hospitales públicos y privados que están trabajando en el COVID-19. Doctor, hace ya varias semanas que no te pregunto esto y ahora precisamente por el comportamiento que nos has explicado, que nos has especificado de manera muy clara, San Luis Potosí, ¿en qué momento está, en qué lugar se encuentra a nivel nacional, tanto en el número de casos y en fallecimientos? No estamos dentro de los estados que menos casos representa, pero tampoco estamos en los estados más peligrosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, la estrategia aquí en San Luis Potosí, desde el inicio, Miguel, ha sido buscar, dar opciones a la población, que haya acceso a las pruebas, que haya acceso al servicio médico, a la atención médica oportuna, y pasamos de tener 10 unidades monitoras de influenza distribuidas en el estado, es lo mínimo que nos pedía la Secretaría de Salud Federal. Teníamos 10 unidades monitoras de influenza, y a partir de marzo, con la reconversión del Sistema Estatal de Salud que se anuncia en abril, pasamos a tener 112 unidades monitoras de COVID, es decir, lugares donde se da atención médica y se toman muestras en busca de coronavirus. Esto nos ha permitido acercar, como decimos coloquialmente en salud pública, el que busca encuentra. Si uno busca la enfermedad y si uno está haciendo pruebas, desde luego que vas a encontrar a las personas que están con positivos, que tienen el virus. Y esto es lo que ha sucedido y esto nos tiene en los primeros lugares de incidencia, es decir, el número de casos por cada 100,000 habitantes. Tenemos una incidencia superior a la nacional, es superior a los 1,000 casos por cada 100,000 personas que habitan en San Luis Potosí, pero también es importante decirlo que estamos entre las 10 entidades con mejor desempeño en letalidad. ¿Qué es la letalidad? Es el número de defunciones entre el total de enfermos. Y aquí es un trabajo conjunto, Miguel, y es muy importante hacer una reflexión. La letalidad tiene que ver con las defunciones. Es un indicador, igual que el de mortalidad, que tiene que ver con el número total de personas que viven en un lugar y el nivel de muertes que se están registrando. Hoy se dio a conocer por la Subsecretaría de Salud Federal, que estamos también entre las entidades que tienen mejor desempeño en cuanto a mortalidad. Estamos entre las 10 mejores entidades en cuanto a mortalidad. Sin embargo, lo más importante para evitar defunciones, evitar este sufrimiento innecesario, Miguel, es la atención médica oportuna. El que la población reciba de manera oportuna una atención médica, pero esto depende de que la gente vaya, que no se queden en casa, que no se esperen. Las personas pueden complicarse entre el 6º día y el 14º día. Muchas personas que están en riesgo, que tienen algunas enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, pero cualquier persona que tenga más de 60 años está en riesgo de tener una neumonía por COVID, y si se retrasa su vigilancia médica, si se retrasa la atención hospitalaria, esto puede ser muy grave. El oxígeno colocado de manera temprana en una persona que está iniciando una infección pulmonar, una neumonía o pulmonía, como se le dice coloquialmente, por COVID, es fundamental. El oxígeno ayuda a mantener sanos los tejidos de los pulmones, contribuye a reducir el proceso inflamatorio, y es, literalmente lo decimos, es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que hoy también en la conferencia de prensa nacional se hacía referencia a los días en que las personas acuden a buscar atención médica. Si una persona se espera mucho o va una vez y ya no regresa y ya no se preocupa por esta vigilancia, corre el riesgo de tener una complicación, que la complicación avance, que no reciba oxígeno y otros medicamentos que son antiinflamatorios, y que pues esta enfermedad siga progresando y lo lleve a la muerte. Así es que tenemos 2 momentos para evitar las muertes. Evitar contagios ayuda a evitar muertes, porque
Mientras menos casos hay, menos personas se complican y menos defunciones vamos a tener. Y el segundo momento es tener una atención oportuna. Si ya te enfermaste, atiéndete, vigila tu enfermedad, porque si te complicas puedes tener una neumonía por COVID y esto puede ser la causa de una defunción innecesaria, de una muerte evitable. Doctor, para terminar, en esta temporada, y lo hemos platicado también en algunas otras ocasiones, que las temperaturas bajarán. Hoy tenemos una noche fría, una noche muy fresca. ¿Han ustedes como autoridad sanitaria o autoridades sanitarias han llevado a cabo o creado alguna estrategia especial, por ejemplo, para mayor atención en comunidades, en grupos vulnerables, en las comunidades más alejadas, donde tal vez no haya el acceso a la información de una manera tan oportuna como lo puede haber en la propia capital y en municipios cercanos? Sí, Miguel, hay un programa que justo es de temporada invernal, se emiten recomendaciones, tenemos personal a nivel comunitario que no trabajan de manera aislada, se coordinan con Protección Civil de los municipios, desde luego con las presidencias municipales, y acuden a las localidades donde existe el riesgo. En esta época tenemos el riesgo, desde luego, de las enfermedades respiratorias y principalmente del COVID, pero también existe el riesgo de quemaduras, porque pues la gente a veces quema materiales dentro de la casa, incendios, puede haber incendios también, ocasionados por el esfuerzo para calentarse. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, y también lamentablemente ocurren defunciones o intoxicaciones por monóxido de carbono, que es por lo mismo. La gente está quemando madera, está quemando carbón, están tratando de calentarse al interior de los hogares, y esto puede generar también una intoxicación. Aquí es recomendable pues dejar un espacio para que haya circulación, entrada y salida de aire, que esto permita, a pesar del frío, pues que permita también evitar que las personas lleguen a asfixiarse. Y también hay una situación que es grave, pues es la hipotermia. Personas que o se quedan en la intemperie o que en algunos lugares, en zonas altas, que tenemos varias en el estado, pueden quedarse en el propio domicilio o a la intemperie, y que sea tan baja la temperatura que esto genere una situación de hipotermia, y esto puede ser causa también de una defunción. Esto se trabaja en la época de invierno, que le llamamos, empieza a finales de octubre y termina en marzo, y se hacen acciones de capacitación, de comunicación, se visitan localidades donde hay mayor riesgo, donde tenemos unidades médicas también, se hace la difusión y bueno, en este momento todo es importante. Estas tres condiciones asociadas al frío también son importantes, son enfermedades y situaciones de funciones que también son prevenibles, y se coordinan acciones específicamente en aquellas localidades donde desciende muy rápido o que desciende más la temperatura. Sabemos que principalmente en el altiplano. Y bueno, pues también la prioridad número uno en este momento es el COVID. Estamos en riesgo. Si me permites, Miguel, el frío hace que nuestras vías respiratorias no trabajen bien, hace que algunos se llaman vellosidades que tenemos en las vías respiratorias son ineficientes cuando hay frío. Esto afecta la calidad de las secreciones, del moco, que son barreras naturales que nos ayudan a proteger de las infecciones, disminuyen su capacidad de respuesta, y desde luego también cuando hace frío tenemos menos ventilación en las casas, en el trabajo, en el transporte público. Estamos tratando de protegernos del frío, disminuye la ventilación, nos quedamos en espacios cerrados, y esto favorece la transmisión de las enfermedades respiratorias. No es casualidad que las enfermedades respiratorias están todo el año, pero se incrementan de manera importantísima de octubre a marzo, y tiene que ver en buena medida con estas condiciones que favorecen la transmisión de las enfermedades respiratorias. Así es que estamos en este riesgo. Qué bueno que hemos tenido hoy, tenemos menos casos, probablemente mañana también estemos con cifras bajas por lo que hemos visto de los reportes de laboratorio, pero sí es muy importante no bajar la guardia, porque el virus ahí sigue, la transmisión continúa,
y estamos en riesgo de tener esta segunda ola epidémica y no podemos darnos el lujo de descuidarnos porque ya vimos que la epidemia puede cambiar rápidamente. Ha sucedido en Europa, prácticamente en 2 o 3 semanas hubo un crecimiento exponencial y lo estamos viendo en Estados Unidos también, como rápidamente entre la última semana de octubre y las 2 primeras de noviembre ha tenido un crecimiento impresionante, con en algunas ocasiones hasta casi 200,000 casos por día. Entonces, pues no podemos darnos ese lujo, tenemos que seguir trabajando con las medidas preventivas, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es un tema fundamental, tiene que ver con la salud, con la vida, y es un trabajo de todos, Miguel, es un trabajo de corresponsabilidad, porque no hay gobierno, no hay institución, no hay sistema de salud que pueda estar vigilando lo que hace cada persona. Tenemos que usar el cubrebocas por convencimiento, porque es una medida efectiva, porque nos ayuda, porque nos protege a nosotros y a través de nosotros protegemos a los demás, protegemos a nuestra familia. Y lo mismo con el lavado de manos, con la sana distancia, con la limpieza de superficies, con los protocolos de seguridad sanitaria. Tenemos que cumplirlos. No es necesario que alguien nos esté vigilando o observando para ver que hagamos bien las cosas. Tenemos que hacerlo de manera sistemática porque hoy día es la única forma de combatir esta enfermedad. No hay un tratamiento, no hay una vacuna, habrá seguramente, pero no la hay ahorita, no está disponible e incluso cuando esté disponible tardarán semanas o meses en que seguiremos trabajando con las medidas preventivas. Así es que quien no las lleva a cabo, pues los exhortamos a que lleven a cabo estas medidas preventivas, porque un 10%, 15%, 20% que no lo hace, echa a perder el trabajo del 80% de la población que sí está llevando a cabo las medidas preventivas. Y el ejemplo es muy claro. Tenemos escenarios en Japón, China, Singapur, Corea del Sur, donde la transmisión es muy baja, pero hay una gran disciplina social y las medidas son acatadas por la gran mayoría de la población. Se ve en las imágenes, la población utiliza el cubrebocas, guarda la sana distancia y bueno, sabemos que son culturas diferentes, pero aquí ya no se trata de lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, es lo que tenemos que hacer para salvar vidas y lo tenemos que hacer entre todos, entre todas y entre todos. Doctor, te agradezco muchísimo, como siempre, la información y por supuesto ahí está la voz del experto en el tema para toda la sociedad. Esperemos, de verdad, esperamos que se acaten estas medidas y la gente pueda responsabilizarse de sus actos. Te agradezco muchísimo, doctor, como cada martes y estamos pendientes de la rueda de prensa de mañana. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación, pero particularmente a ustedes que nos abren este espacio, que nos dan la oportunidad de comunicarnos a la población y bueno, pues estamos a la orden como siempre. Hay un gran equipo de trabajo en todo el sistema de salud, pero necesitamos la colaboración de todas y todos. Esto es largo, ha sido muy cansado, todavía faltan varios meses y los hospitales están llenos, hay una gran demanda de atención hospitalaria y necesitamos apoyar al personal de salud y lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, cuidar a nuestra familia para evitar tener que llegar a un hospital y bueno, evitar también la saturación de los mismos. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre, y estamos a la orden. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, doctor. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Vamos a una pausa. Tenemos más en Noticieros Canal 7.